platicábamos, el poder definir políticas de equidad salarial. Eso no te va a costar ni requiere una inversión adicional a lo que tú ya estás haciendo dentro de tus procesos de contratación y selección o tus procesos de gestión del talento por medio de promociones, por ejemplo. Entonces, garantizar que estás pagando lo mismo en igualdad de términos por el talento a las posiciones que estás contratando. Hola Larisa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por conectarte a este capítulo de Woman Move HR. ¿Cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Pues encantada de poder compartir contigo el día de hoy. Ay, muchísimas gracias Larisa. Oye, muchísimas felicidades. Sé que te nombraron una de las mejores CHROs por Great Place to Work. Entonces te agradezco muchísimo que estés acompañándonos en este capítulo de World Hub Sessions. Me encantaría, el capítulo va justamente de igualdad con respecto a la mujer, tanto en los equipos de recursos humanos como en otras áreas, pero me encantaría que me pudieras platicar un poquito antes de empezar sobre tu trayectoria profesional, quién es Larisa, cuéntanos un poco. Sí, claro. Bueno, les platico, Larisa Navarro, empiezo mencionando que soy originaria de Honduras, pero llevo radicada en la Ciudad de México más de 15 años. Me he desenvuelto en recursos humanos ya casi 20 años, ¿no? Primordialmente en empresas del sector financiero, en startups, en empresas de tecnología, ¿no? Actualmente me desempeño como la vicepresidenta de recursos humanos para North LAC en Mastercard, donde tengo el honor, pues justamente de liderar la función de recursos humanos para Latinoamérica Norte, que para nosotros en Mastercard eso es México, Centroamérica y Caribe. Y un componente importante de quién soy es que soy mamá que trabaja dentro y fuera de la casa. Soy una orgullosa mamá de 2 niños, una niña de 11 años y un chiquito de 7 años y medio, que pues también son parte fundamental y mi motor principal. Muchas gracias por esa introducción, Larisa. Y ya para entrar directamente al tema, como te platico, estamos hablando de inclusión y de diversidad. Hay un dato muy interesante que dice que las empresas que tienen políticas de diversidad e inclusión son un 25% más productivas. Sin embargo, al mismo tiempo, solamente la mitad de los colaboradores que trabajan en las empresas reconocen que efectivamente las empresas están teniendo políticas de diversidad e inclusión. Entonces, me encantaría que nos platicaras cuáles han sido las tendencias y la evolución con respecto a igualdad e inclusión dentro de las empresas de Latinoamérica. Sí, bueno, como bien mencionas, creo que este ha sido un camino donde llevamos gran trecho recorrido y creo que es importante también reconocer que hemos ido logrando avances, a lo mejor no al ritmo que quisiéramos y al ritmo no tan acelerado cuando comparamos tal vez los avances que han podido tener los hombres en el ámbito laboral, ¿no? Pero creo que sin duda a nivel de Latinoamérica las empresas los últimos años han tomado pasos mucho más concretos alrededor de tener políticas claras que hablan de temas de diversidad e inclusión. Hay por ahí un estudio de Deloitte que menciona que más del 60% de las empresas en Latinoamérica tienen políticas claras, ¿no? Y creo que ese es un primer gran paso, ¿no? No podemos trabajar sobre aquello que no hemos planteado como una meta, que no hemos puesto como un elemento importante de la cultura organizacional. Entonces, creo que eso ya nos habla que hemos podido avanzar mucho. Creo que México también ha sido un camino bien relevante donde las empresas también han buscado, ¿no?, tener avances en cuanto a las políticas con un enfoque de género, pero también con un enfoque de diversidad más amplio, ¿no?, tratando de abrazar a aquellas comunidades que históricamente han estado pues con menores oportunidades, ¿no? La comunidad LGBTQ+, ahora también un importante elemento alrededor de conversaciones para poblaciones inmigrantes, personas con discapacidad, ¿no? Entonces creo que hemos ido viendo este tipo de avances, mayor presencia de mujeres en puestos de liderazgo, que de nuevo no al ritmo ni todavía en el porcentaje que nos gustaría ver, pero sin duda hemos visto una mayor presencia de mujeres y también un gran interés, creo, a nivel de política pública, ¿no? Donde a nivel de Latinoamérica en los diferentes países, políticas claras que hablan también de una mayor presencia de mujeres en el ámbito político, cuotas de equidad, fomento a la lactancia, que al final del día son elementos que a las mujeres nos ayudan en este camino de poder desarrollarnos en el ámbito profesional. Qué bueno, me da mucho gusto, Larisa, que nos menciones eso. Digo, seguimos
hablamos de un 60% de las empresas, nos sigue faltando un 40%, pero bueno, vamos avanzando como tú dices. Ahora, la siguiente pregunta sería, para ti, ¿qué es esa estrategia de inclusión y de diversidad? ¿Cómo se ve ese tema? O sea, ¿qué incluye esa estrategia para ser claros y decir, oye, no me estoy quedando solamente en la parte teórica, sino que lo estoy pudiendo bajar a una estrategia de negocio? Sí, creo que es importante justamente reconocer que cuando hablamos de diversidad e inclusión no es únicamente algo positivo desde el ángulo de responsabilidad social o algo que recae exclusivamente en el área de recursos humanos de una empresa. Creo que sin duda es un elemento importante, fundamental de la estrategia de la compañía, ¿no? Y como tú bien mencionabas, hay datos duros que nos hablan de cómo la diversidad y la inclusión tiene un efecto directo en la rentabilidad de las empresas, que por ende les permite pues tener una postura mucho más sólida ante la competencia. Creo que también del lado en cuanto a poder ser empleadores atractivos cuando estamos en un mercado donde pues tenemos que pelear el mejor talento, el poder tener una política clara te habla también de poder atraer y retener al mejor talento en el mercado. Las nuevas generaciones sobre todo escogen de manera muy deliberada aquellas empresas que tienen políticas claras y que se alinean también con sus intereses, que tienen elementos de sustentabilidad, de diversidad e inclusión. Y como siempre menciono, diversidad e inclusión en su más amplio espectro, ¿no? Si bien es cierto, nos centramos en conversaciones alrededor de la presencia de mujeres, pero creo que también tiene que ver, como lo mencionaba, ¿no? Estas otras comunidades y también en la diversidad de pensamiento, que creo que ese es el valor interesante donde lo vemos en la agilidad para toma de decisiones, porque tienes diferentes perspectivas que convergen en la organización, que aportan diferentes ideas desde sus diferentes contextos individuales y profesionales, donde entonces eso agiliza al final del día y te potencia como organización. Y creo que otro elemento importante es que el consumidor también le pone un valor a las empresas que también tienen esta claridad y este compromiso alrededor de la diversidad e inclusión, ¿no? Como les menciono, cuando platico de estos temas, por ejemplo, muchas de las decisiones de compra, más del 50% de decisiones de compra recaen en una mujer, ¿no? Entonces, no solo el tener políticas enfocadas a incrementar la presencia de mujeres en el ámbito laboral es algo bueno desde, como te decía, esta parte de responsabilidad social, sino que es bueno para el negocio, porque el consumidor también quiere ver reflejado su idiosincrasia, su situación personal en las empresas pues, a las que decide también adquirir servicios, productos, etcétera. Entonces, esos definitivamente son parte de la estrategia, pero también todos los beneficios que tiene el poder tener una política de inclusión y diversidad. Estás hablando de retención y atracción de talento, de mayor productividad, de mejores decisiones por tener una diversidad de pensamiento, ¿no? Esto que dices también de cómo afecta al consumidor final, a la persona que te va a comprar, que una empresa tenga políticas claras y sobre todo que las sepa comunicar. Ahora, hay un dato ahí muy curioso y sobre todo pensando que esta sesión es para justamente Woman Move HR, en donde hablabas justamente que no solamente HR es responsable de la política de igualdad y de diversidad. ¿Cómo has logrado permear justamente esta política, ya sea en Mastercard o en otras empresas? ¿O cómo ves la posición de recursos humanos para lograr que efectivamente la estrategia de inclusión y diversidad llegue a todas las áreas de la compañía? Sí, bueno, sin duda, recursos humanos es el encargado tal vez de fomentar. Si estás en una organización que no tiene o que está en una etapa más temprana, pues ser tú quien traiga a la mesa este tipo de conversaciones. Y si estás en organizaciones tal vez más maduras, más estructuradas, pues de nuevo también ser vocero de estos temas y sobre todo con este ángulo, como mencionaba, de que no es por ser buena gente, ¿no? Tiene elementos claros que ya hemos conversado alrededor del impacto en el negocio y es importante que haya congruencia desde el liderazgo de la organización, ¿no? Muchas veces también me preguntan y me dicen, bueno, claro que si estás en una empresa transnacional es mucho más fácil, pero ¿qué pasa cuando estás en una pyme nacional o estás en una startup que tal vez están en situaciones, pues estadios, digamos, como organización diferentes? Pero creo que hay elementos que se pueden trabajar independientemente del tamaño o el tipo de organización que tengas, ¿no? Elementos como, por ejemplo, tener posturas claras alrededor de la equidad salarial, garantizar que estás pagando lo mismo al talento que está ingresando a tu organización, independientemente si es hombre o mujer, ¿no? Entonces, eso es un statement muy claro que puedes tener.
También el poder incorporar políticas de atracción y retención de talento diversas, donde estás pidiendo ver representatividad de talento diverso en esas ternas, mujeres, por poner un ejemplo, pero de nuevo, que no estés contratando solo de la misma universidad a la que tú fuiste, porque pues es lo fácil, es lo cómodo, entablas relación de empatía con los candidatos cuando los estás entrevistando, porque tienes un contexto social similar, pero de cara a lo que necesita la organización, no necesariamente es lo mejor, ¿no? Entonces, si estableces también políticas de atracción y retención de talento que planteen ese tipo de statements, creo que es muy importante. También el fomentar, por ejemplo, grupos de afinidad dentro de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en Mastercard nosotros son unos poderosos aliados, los Employee Resource Groups, estos grupos de afinidad que se conforman y son dirigidos y son administrados por los mismos empleados y se conforman según diferentes temas, ¿no? En el caso de Mastercard tenemos uno enfocado justamente a avanzar el posicionamiento de la mujer dentro del ámbito laboral, tenemos otro enfocado a jóvenes profesionales, otro enfocado a discapacidad y otro enfocado a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, ¿cómo brindas esos espacios también para que tus propios colaboradores te traigan temas que para ellos son relevantes y entonces pues haces una mancuerna donde pues ya no es solo recursos humanos con una narrativa hacia la organización, sino que se alimenta y se robustece por los mismos colaboradores? Estos 4 grupos, como mencionas, pues son muy amplios, pero al mismo tiempo también hablan justamente de todas las opciones que tienes cuando estás hablando de inclusión, ¿no? O sea, estamos hablando no solamente de mujeres, sino de personas con discapacidad, jóvenes también que se están integrando, probablemente en algunas empresas tengan que ser personas ya de edad adulta, ¿no? Que entonces ya les cueste más temas de tecnología, etcétera, pero muy, muy interesante. Ahora, me gustaría regresar al tema de la brecha salarial, porque tenemos un dato que es bastante fuerte, que es el Foro Económico Mundial está mencionando que sí, bien se está reduciendo la brecha, la realidad es que vamos muy lento. Eso quiere decir que nos va a tomar 5 generaciones, si seguimos a este ritmo nos va a tomar 5 generaciones completas para que las mujeres alcancen la remuneración que están teniendo los hombres. Esto es algo que ves, un fenómeno que ves tú, Larisa, en el mercado, ¿cómo funciona? Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, sin duda si lo vemos particularmente viendo datos y circunstancias que se dan en México, ¿no? Entonces, las mujeres en México formamos más del 50% de la población, pero lastimosamente si nos vamos a cuántas de esas mujeres realmente formamos parte de la fuerza laboral o de esa población económicamente activa, pues hay una brecha de más de 30 puntos versus los hombres, ¿no? Entonces, si bien es cierto, somos mayoría, no se ve eso reflejado en la participación laboral, ¿no? Y luego, muchas de las mujeres que logran poder entrar a generar un ingreso lo hacen en la informalidad, que es un sector entonces que no ayuda a que como mujeres tengamos acceso a seguridad social, que podamos tener acceso a ahorrar, a pensar en nuestro plan de retiro y jubilación. Entonces nos ponen en una situación bastante precaria que no ayuda entonces a que podamos seguir avanzando, ¿no? Si vemos entonces del lado formal o del sector privado, ¿no? Que representamos, creo que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Como bien mencionabas, sin duda el poder crear espacios y formas de trabajo que reconozcan las necesidades que tenemos como mujeres, ¿no? Si pensamos que cuando decidimos tomar, incursionar en tener una familia, en los hijos, hay estudios y datos que nos dicen que hay un costo de la maternidad, ¿no? Donde después de dar a luz, más del 20% de las mujeres deciden no regresar al trabajo y no regresan al trabajo por falta de ganas o por falta de interés, sino por que pues hay necesidades de cuidado de las infancias y cuidado de las tareas del hogar, ¿no? Que recaen de manera desproporcionada en las mujeres, ¿no? Las mujeres le dedicamos alrededor de 42 horas a las actividades de la casa versus 19 horas que le dedican los hombres. Entonces, si piensas que trabajamos fuera de la casa también, pues estamos con 2 trabajos de tiempo completo que sin duda, pues, nos generan obstáculos y repercute también en nuestra salud mental, repercute al final del día en poder entonces enfocarnos en escalar esa escalera corporativa, que para los hombres suele ser un poco más sencillo porque naturalmente no están pensando, ¿no? En estos elementos de los cuidados del hogar como sí recaen las mujeres, ¿no? Existe también todo este concepto de la carga
mental invisible que tenemos las mujeres, donde de nuevo estamos ahorita platicando, pero también nuestra mente está pensando en si ya la niña se fue a la escuela, si ojalá no haya olvidado la tarea, si la lonchera iba bien preparada, pero en la tarde tenemos la cita médica. Entonces, estamos continuamente retadas en ese elemento y creo que es ahí donde las empresas tenemos un rol bien importante que jugar, ¿no? Creo que el poder crear, ya platicábamos un poco, equidad salarial, políticas de representación en procesos de atracción y talento, pero también el generar espacios y tener, por ejemplo, políticas de licencia parental equiparable tanto para hombres como para mujeres, ¿no? En el caso de Mastercard es algo que hemos implementado desde hace ya varios años, porque uno, reconocemos la importancia de brindar un tiempo prudente a las mujeres para este periodo, este proceso natural de la maternidad, pero también con un mensaje bien importante que es igual de relevante el que los hombres tomen este espacio, porque eso entonces te ayuda a que los hombres estén en casa, también tomen un rol activo dentro de su rol como padre, y entonces esta carga que platicábamos de las tareas domésticas y responsabilidades del hogar se empieza a equiparar un poco más cuando le das este espacio también a los hombres para disfrutar pues de un momento tan relevante como el nacimiento de un bebé dentro de una familia, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos que todavía no están puestos para ayudarnos como mujeres a seguirnos desarrollando, pero que sin duda nosotros como organizaciones podemos tomar acciones concretas, como estos ejemplos que te daba. También creo que la flexibilización de los espacios de trabajo, de los horarios es clave, ¿no? Yo soy una gran y ferviente creyente de esto porque lo vivo de manera personal, ¿no? Donde en Mastercard nosotros definimos después de la pandemia ya como formas de trabajo permanente el poder tener un esquema de trabajo híbrido. Eso me permite entonces sí acudir a la oficina y disfrutar y valorar procesos de juntas presenciales, ideación, creación, que sin duda aporta muchísimo, pero también poder compaginar de una mejor manera mis responsabilidades como mamá, sabiendo que tengo un trabajo que me permite, y si tengo una junta escolar que atender, pues también mi horario y esa independencia y flexibilidad me permite también ser responsable, ¿no? Entonces creo que ese es otro elemento que como organizaciones podemos aportar para seguir avanzando estos temas. Nos queda claro, Larisa, que también la diversidad habla también de diversas necesidades, por ejemplo, con respecto al tema de bienestar. Nosotros que estamos justamente dentro del tema de bienestar integral, vemos una diferencia en lo que estás diciendo, cómo cuidar la salud mental distinto de una mujer a un hombre derivado de la carga que tiene, ¿no? Lo que estabas platicando también de la flexibilidad, cómo puedo generar espacios para que la mujer pueda realizarse tanto profesionalmente como dentro de su familia, como personalmente, ¿no? Creo que todos los ejemplos que pusiste son muy interesantes, pero me gustaría saber si justamente también hay una diferenciación en tema de bienestar de las mujeres y los hombres, por ejemplo, dentro de Mastercard, o intentan todo igualarlo. ¿Cómo funciona para ustedes el bienestar emocional y mental y físico de las personas dentro de Mastercard? Sí, para nosotros en Mastercard es un pilar fundamental. Creo que también, como nos pasó en la mayoría de las organizaciones, el tema de salud mental tiene todavía muchos elementos de tabú en la sociedad, ¿no? Creo que después de la pandemia del COVID-19, donde todos pasamos por situaciones de extremo estrés y donde fuimos literal confrontados con la muerte, estos temas de la salud mental se empezaron a visibilizar más, ¿no? Y nos encontramos con una epidemia también de salud mental tras la pandemia que nos obligó como organizaciones a tomar acciones más concretas o a reconocer que esto es tan fundamental como el que yo pueda proveer una cobertura de gastos médicos mayores tradicionales, que a lo mejor es algo lo que las empresas están más acostumbradas a pensar desde el ámbito de salud y de beneficios a proveer a los colaboradores. Entonces, para nosotros es un pilar fundamental. Buscamos generar espacios seguros y para mí eso empieza desde la cultura organizacional, ¿no? Y va relacionado con el reconocer la individualidad de cada uno de los colaboradores, el crear espacios seguros donde cada quien se puede mostrar tal y como es. Llámese, soy una mamá que trabajo y tengo necesidades especiales alrededor tal vez de mi jornada laboral. Soy una persona miembro de la comunidad LGBTQ+, que me siento cómodo o cómoda en este espacio de trabajo, de mostrar quién soy y no tengo por qué ocultarlo ni sufriré discriminación o habrá alguna repercusión alrededor de mi desempeño por serlo. Y bueno, nosotros proveemos
a nuestros colaboradores diferentes herramientas, desde terapia psicológica, ¿no? Que de nuevo, cómo mantenemos una conversación para normalizar y entender que el acudir a terapia es igual de necesario que cuando voy a un doctor porque me siento mal del estómago o me siento mal pues de una gripa, ¿no? Que creo que esos son todavía algunos sesgos y tabúes que hay y lo que buscamos es propiciar siempre este tipo de conversaciones para normalizarlo, para tener recursos disponibles para los colaboradores y sus familias, porque creemos que también es importante no solo a nuestro colaborador, sino que muchas veces hay situaciones que se están dando y que impactan a todo un núcleo familiar y el que entonces puedas proveer recursos a toda la familia es de gran ayuda, ¿no? También cómo ligas elementos y beneficios de salud física, que claro que van a tener el beneficio físico inherente, pero que también te ayudan a esta parte de tener un espacio dedicado para ti y por ende los beneficios en salud mental que eso también tiene. Pues me da mucho gusto, muchas felicidades. Muchas empresas ya lo están haciendo, como bien dices. Ya estamos poniendo en el centro el tema de salud mental, también tema, por ejemplo, de salud física, financiera, etcétera. Entonces, crear este programa y entender las diferencias que tienes, ya sea por género, por necesidad, por rol dentro de la familia o inclusive por generaciones, creo que es un tema muy importante a considerar dentro de una política de inclusión y diversidad, ¿no? Y ahora me gustaría también regresar a otro dato que por ahí tenemos, que es que el Fondo Económico Mundial también asegura que las mujeres tienen un 28% más de las habilidades sociales esenciales que se van a necesitar en un futuro. Entonces, quiere decir que tenemos esta parte, bueno, pues emocional un poco más desarrollada en el ámbito laboral. ¿Cómo podemos asegurarnos de que justamente las empresas fomenten y creen espacios para continuamente desarrollar estas habilidades, para integrarlas dentro del modelo de negocio que tiene la empresa y asegurar que justamente todas las ventajas que tiene la persona, y en este caso estamos hablando de las mujeres, tienen su máxima productividad dentro de las empresas? Sí, qué punto tan importante. Creo que va de la mano de reconocer que esas habilidades tienen un valor equiparable tal vez a lo que a veces en las organizaciones le damos a las habilidades técnicas. Y creo que eso entonces te obliga a que lo plantees desde un inicio en tus descripciones de puesto, que lo plantees también en la forma como evalúas el desempeño, ¿no? En el caso de Mastercard también te platico, nosotros la forma como evaluamos el desempeño tiene un componente de qué resultados lograste, que claro que son importantes, resultados financieros, pero también tenemos una calificación alrededor de cómo lo lograste. Y en esta parte del cómo entra mucho esta parte de evaluar estas habilidades, a lo mejor blandas o suaves, que son igual de relevantes. Entonces, creo que un punto muy importante es, como te decía, plantearlo muy claro desde las descripciones de puesto, incorporarlo en tus procesos de evaluación del desempeño, porque entonces tiene una relevancia y es algo medible que puedes tener. Creo que también el seguir fomentando la conversación en la organización, por ejemplo, donde a lo mejor ciertas características a los hombres se les son más valoradas, pero son penalizadas en las mujeres, ¿no? El hombre es asertivo, pero la mujer es explosiva o se enojó o no supo contener sus emociones. Entonces, el eliminar estos sesgos o situaciones donde premias algunas conductas que son las mismas, pero las valoras diferente cuando las expresa o las ves en un hombre versus cuando las ves reflejada en una mujer. Y creo que eso tiene que ver con cómo seguir invirtiendo en sensibilización, capacitación alrededor de los sesgos y sesgos inconscientes que todos tenemos. Creo que también el poder seguir invirtiendo en las mujeres en programas específicos de liderazgo, en programas de mentoría, de sponsorship, ¿no? Donde estamos entonces buscando, y aquí siempre me gusta recalcar el rol de los hombres, porque esta no es una conversación de mujeres con mujeres o contra los hombres, sino también juegan un rol muy importante como aliados en lograr entonces tener acceso, por ejemplo, a ejecutivos hombres que pueden ser mentores de mujeres. Y entonces creo que se vuelve todavía una cultura mucho más rica y estás brindando estos espacios entonces para que las mujeres sigan desarrollando su carrera y sigan potencializando estas habilidades.
el tema que mencionas de cómo se puede evaluar la misma característica de manera distinta dependiendo si eres hombre o mujer. No, si eres el hombre es muy asertivo, la mujer fue demasiado agresiva, ya se pasó de la raya, entonces tienes que controlar. Creo que, como dice, tiene mucho que ver con esta parte de sesgos inconscientes que tenemos y cómo trabajarlos. Ahora, platicabas mucho el tema de las métricas. ¿Qué importancia tienen las métricas cuando quieres verdaderamente sentar una política de diversidad e inclusión, así como cuando quieres sentar una política de ventas y una estrategia de ventas? ¿Qué importancia tienen las métricas en este sentido y qué métricas son las que miden ustedes o cómo están trabajando este aspecto dentro de Mastercard? Justo lo que mencionas, así como le damos la misma importancia a las juntas mensuales o donde el comité de dirección se sienta a revisar cómo vamos contra los objetivos financieros que planteamos en el año, creo que es importante también entonces que estemos midiendo esto que hemos definido, si es que lo hemos definido como una prioridad para la organización, ¿no? Puedes establecer, y aquí entramos a veces a opiniones encontradas alrededor de cuotas, por ejemplo, donde algunas organizaciones, dependiendo de nuevo el estadio en el que están, el proceso de maduración, puede ser que como una primera etapa definan cuotas y eso lo vas midiendo entonces en torno a, pues, qué tanto estás llegando a eso. Pero creo que métricas también alrededor de, por ejemplo, cuántas mujeres presentas en una terna de reclutamiento, cómo estás garantizando que en cada uno de tus procesos de reclutamiento, la terna finalista, tengas presencia o tengas representación de talento femenino. ¿Cómo estás midiendo también la rotación, ¿no? ¿Cuántas mujeres se te están yendo a la organización y por qué? La importancia también de estas entrevistas y pláticas de salida para entender qué elementos de la organización puede ser que estén causando y ahí te encuentras cosas como jornadas de trabajo muy demandantes, poca flexibilidad de horarios que no me permite compaginar mi responsabilidad en casa con la profesional, o algunos elementos alrededor de cultura donde encuentras, no, pues soy sujeta a microagresiones o todavía prevalece el machismo. Entonces son elementos que como profesionales de recursos humanos dentro del ciclo de vida del colaborador podemos obtener diferentes extractos de información que nos ayudan a seguir avanzando en estas políticas y son datos duros que también al momento de querer seguir profundizando en estos temas de cara al comité directivo también te ayuda el poder tener pues datos y poder ilustrar mejor lo que estás planteando. No, y convertir estos datos justamente en lo que platicábamos al inicio, qué beneficios tiene para la compañía, porque definitivamente nosotros queremos que la gente esté bien, que se siente incluida, que pueda ser ella misma dentro de la organización, pero tenemos que recordar siempre, y esto es algo que siempre le digo tanto a los clientes como a las personas que trabajan con nosotros, tenemos que recordar que al final las empresas son organizaciones que buscan algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces es importante plantear lo que platicábamos, tener mejores equipos, más diversos, más inclusivos, habla de mayores productividades, menos ausentismo, menos tasa de rotación, que al mismo tiempo se convierte en menos gasto para capacitación, etcétera, mayor continuidad, y todo eso se va acumulando. Y aunque nunca, y siempre lo digo, no es una relación directa, ¿no? Entonces, bueno, hago esto y entonces ya todo el mundo, entonces tengo jornadas mucho más flexibles y entonces ya todas las mujeres se van a quedar dentro de la organización, ¿no? O tengo políticas claras de inclusión y diversidad, entonces voy a llamar a todos los grupos que existen dentro de la sociedad a que trabajen conmigo, sino que en realidad es un conjunto de todas las anteriores y la importancia, como dices tú bien, de que esté dentro de una estrategia de negocio, ¿no? Porque de esa manera garantizas que todas las acciones están teniendo un objetivo específico, ¿no? Entonces eso me parece bastante interesante y muy importante que la conozcan las personas que nos están escuchando porque sin duda alguna esos son los grandes diferenciales que te van a permitir cada vez tener mejores políticas, ¿no? Y no simplemente quedarte como en las básicas de, bueno, pues contrata, dale sueldo, seguro de gastos médicos y listo, ¿no? Y casi ahí nos tendríamos que quedar, ¿no? Entonces creo que integrarlo todo es muy interesante. Como bien tú dices, tener métricas claras de qué queremos alcanzar, aunque luego se puedan ir moviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, para ir justamente un poco dando cierre a todo este tema, ¿qué tendencias ves tú en el futuro, tanto en temas de diversidad, inclusión, reclutamiento con respecto a mujeres y, bueno, también otros grupos que pueden existir en la sociedad?
Sí, bueno, creo que justo hay, lo mencionaba un poco al inicio, pero creo que va a seguir siendo algo en lo que nos tenemos que enfocar cuando vemos esta sombrilla de diversidad e inclusión, que es la interseccionalidad, ¿no? Es decir, cómo identificamos que hay diferentes elementos y no verlo únicamente como un componente, ¿no? Entonces, ejemplo, usualmente puedes pensar nada más de avanzar política de género, ¿no? Pero también tienes que considerar que dentro de eso vas a tener a mamás que trabajan o tienes a jóvenes profesionales o tienes también miembros de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, está esta interseccionalidad donde ya no necesitamos o no nos podemos quedar más bien viéndolo desde una única perspectiva, sino entender cómo se dan todos estos cruces y que por ende tenemos que buscar atacar o buscar servir, ¿no? Esta representatividad que tenemos en nuestras organizaciones. Creo que también a lo que comentábamos antes, este enfoque en salud mental nos lleva a seguir profundizando y creo que lo vamos a seguir viendo alrededor de temas de diversidad o neurodivergencia. Estos elementos de más presencia en la fuerza laboral de personas con autismo, con TDA, con depresión, con dislexia, ¿no? Que son discapacidades invisibles que justamente al ser invisibles se vuelven más complejas de atacar y que como profesionales de recursos humanos nos enfrentamos a situaciones de esa en la organización, de donde a veces es difícil entender por qué una persona no está pudiendo adaptarse o está teniendo impacto en su trabajo y mucho tiene que ver con este tipo de condiciones de neurodivergencia. Entonces, creo que eso es un elemento que hay que seguir profundizando y que seguiremos viendo. Y creo que, bueno, el uso de la tecnología, la inteligencia artificial que está tan de moda, ¿no? Pero para beneficio de cómo poder incorporarlo en diferentes procesos de reclutamiento que nos ayude a eliminar sesgos, ¿no? Como platicábamos, es natural que como humanos tenemos sesgos, entonces hacer el uso de la tecnología para tal vez mejorar algunos de nuestros procesos y mitigar esos sesgos, obviamente también entendiendo que esos algoritmos los entrena un humano y entonces el humano inherentemente tiene sesgos, pero tratar pues de usar la tecnología a nuestro favor. Creo que esos son otros que mencionaría y como lo mencionaba antes, yo soy firme creyente y creo que el trabajo flexible, el trabajo remoto, condiciones de trabajo híbridas van a persistir, ¿no? Porque creo que de nuevo tenemos una presencia de más del 50% de generación Z en nuestra fuerza laboral actualmente que demandan este tipo de esquemas. Hemos visto después de la pandemia muchas empresas que habían adoptado ese esquema y que han ido regresando a esquemas más tradicionales, pero creo que sigue siendo altamente demandado por la fuerza laboral y de nuevo, cuando hablamos de factores diferenciadores para atraer y retener el mejor talento, esto sigue siendo importante. Entonces, creo que es algo que seguiremos trabajando y las complejidades que eso nos trae a nosotros como profesionales de recursos humanos al gestionar fuerzas de trabajo remotas o en esquemas híbridos, en poder proveerle a los líderes mejores herramientas para lograr gestionar este tipo de equipos, porque también demanda pues habilidades diferentes. Y este tema de las empresas con multigeneraciones, ¿no? Estamos viendo que es la primera vez que tenemos 4 generaciones distintas dentro del ámbito de trabajo, en donde es muy complejo para ellas de repente convivir. ¿Cómo recursos humanos toma esa parte en la que tú estabas platicando? Flexibilidad, tecnología, intersección, pero al mismo tiempo, todas al mismo tiempo, o sea, todas las generaciones al mismo tiempo con distintas necesidades. ¿Cómo ves ese papel de las nuevas generaciones y las antiguas también dentro de un mismo, dentro de la misma empresa? Sí, creo que es un reto y como que luego las otras generaciones te dicen, es que solo escucho que priorizan a los millennials, pero se olvidan del resto de nosotros. Y creo que justo esa es la importancia de cómo puedes evolucionar, por ejemplo, tu propuesta de valor y tus beneficios. Uno de ellos puede ser el que tengas esquema de beneficios flexibles, es decir, donde tienes una canasta de beneficios que cada quien de acuerdo a su momento de vida, sus prioridades, puede elegir y entonces tienes una propuesta de valor
que le pega a los intereses de esas diferentes generaciones, ¿no? Donde a lo mejor, pues para un millennial está pensando más en conformar una familia, en tener hijos y valorará más un seguro de gastos médicos mayores que le cubra maternidad, pero vas a tener a lo mejor a un centennial que pues priorizaría o le es más relevante una cobertura médica para su mascota, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tener esquemas de beneficios flexibles te permite entonces poder adaptar esa propuesta de valor a las diferentes generaciones. Creo que también en temas de liderazgo es bien relevante o crear esquemas también, por ejemplo, de mentoría inversa, donde no solo el de mayor trayectoria y mayor edad en la organización puede servir de mentor a un joven, pero también los jóvenes pueden entonces tener este rol de mentores en determinados temas, en ciertas tecnologías, en conocimientos hacia esas otras generaciones. Entonces, creo que eso te ayuda a seguir fomentando pues esquemas de comunicación y de colaboración en la organización para evitar entonces este sentimiento tal vez de ahora priorizan o le dan mayor relevancia a determinada generación versus pues las canas y el tiempo y los años que llevamos tal vez en las empresas. Oye, qué interesante este concepto que mencionas de mentoría inversa, porque como tú dices, normalmente también tenemos ese sesgo, ¿no? Entonces, son las personas con mayor trayectoria las que tendrían que enseñar a aquellas que tienen menor trayectoria dentro de la compañía. Pero de repente hoy en día nos damos cuenta de que existen personas que acaban de entrar a la organización que probablemente tengan conocimientos mucho más avanzados de lo que tú dices, de tecnología, ¿no? La famosa inteligencia artificial, ¿no? Que yo tengo a alguien dentro de mi equipo que es una experta, entonces recurrimos a ella en cada uno de los momentos y eso no quiere decir, y es un sesgo que tenemos, ¿no? O sea, el pensar que solamente es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba el tipo de conocimientos que podemos compartir. Ahora, ¿crees que eso es algo que hoy las empresas lo tengan claro? Hablabas justamente de este tema de, pues, hay empresas que se fueron al home office o a esquemas flexibles y hoy están regresando a un tema más tradicional. ¿Cómo ves hoy esa lucha un poco entre, ok, lo entiendo, acepto que existe esa realidad, pero sigo luchando un poco contra alguna barrera que puede ser dentro o con el equipo de liderazgo o de la misma industria? ¿Y cómo ves esa lucha, digamos, interna? Sí, mira, yo creo que, a ver, hay también en México, de manera particular, un contexto legal laboral que también es un factor importante al considerar cuando estás en este tipo de esquemas, ¿no? Es decir, y eso es pues la NOM 37 que se implementó hace algunos años que te obliga como organización a considerar diferentes elementos para poder tener una fuerza laboral totalmente remota o no, y que creo que eso también influenció a que muchas empresas tal vez que post pandemia reciente estaban en un esquema más flexible, optaron por regresar a algunos esquemas un poquito más híbridos, ¿no? Creo que también el giro de las empresas influye en mucho el poder definir si este es un esquema que hace sentido para tu empresa o no, pero yo creo que es una conversación que sigue siendo bien relevante porque lo escuchamos de la fuerza laboral. Como decía, siguen siendo elementos altamente valorados cuando tú estás en un proceso de entrevista, en un proceso de que te conozcan, porque recordemos que ahora no se trata solo que la empresa escoja el talento también es mucho más crítico alrededor de a qué empresa le quiere dedicar su tiempo y esfuerzo y evalúa elementos desde sustentabilidad, marca, reputación y el tema de flexibilidad laboral persiste. No solo para aquellas personas que, de nuevo, somos padres, tenemos responsabilidades en casa, con hijos, etcétera, pero también las generaciones jóvenes que no están dispuestos a hacer del trabajo el único elemento de su vida, que buscan tener espacios para la actividad física, para la convivencia con los amigos. Entonces, los sigo escuchando de manera bastante predominante en los procesos de atracción y retención de talento. También algo que me gusta ver más y más es que los mismos hombres hablan de los beneficios que estos esquemas traen, ¿no? Alrededor de cómo ellos también como padres, aquellos que son padres, tienen la oportunidad también entonces de estar más cerca de los hijos, de participar en más eventos familiares. Entonces, creo que esa conversación también es importante y al final del día, el tener esquemas de medición del desempeño muy claros, ¿no? Donde independientemente si estás presencial en la oficina o remoto, al final del día los objetivos están ahí y se van a medir. ¿Llegaste o no llegaste? Entonces, eso también tiene que ver con el si puedes trabajar en un esquema de este tipo o no. Creo que es una corresponsabilidad.
Existe definitivamente una responsabilidad muy fuerte de trabajar desde tu casa, una independencia que tienes, ¿no? Cuando tienes este trabajo flexible en donde tú sabes los objetivos a los que tienes que llegar y tendrías que pedir ayuda o no en el momento que lo necesites, derivado de que justamente no estás conviviendo todo el día con tu líder, con tu jefe o con tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, esta corresponsabilidad también creo que es muy importante al momento de hablar de todos los temas, pero también de diversidad e inclusión, como tú decías, de qué manera también los hombres participan, de qué manera otros grupos se hacen escuchar dentro de la organización. Entonces, creo que ahí tenemos varios tips interesantes, ¿no? Larisa, ¿y qué consejo le darías a las empresas que están empezando justamente con políticas de diversidad e inclusión? O sea, estamos empezando lo que decías, de repente tenemos esta idea de que son solamente las grandes organizaciones, las multinacionales las que tienen que tener este esquema. Entonces, oye, yo soy una empresa nacional, soy una empresa familiar, soy una pyme. ¿Cómo puedo empezar mi programa o mi estrategia de diversidad e inclusión? Sí, creo que lo primordial es que haya una alineación desde el liderazgo, ¿no? Llámese dueños, si hablamos de una pyme o una empresa más chica, llámese dueños o al final del día, pues el comité directivo, digamos, de las empresas, porque tiene que ser algo que genuinamente creemos como organización que hace sentido, ¿no? Lo que no puede pasar es que lo adoptemos como una moda o porque estoy escuchando mucho el tema y no me quiero quedar afuera, porque entonces caes en el purple washing, en el rainbow washing y eso te va a durar muy poco, ¿no? Entonces tiene que haber un compromiso genuino desde los altos mandos, el comité directivo de la organización, para entonces empezar a trabajar con seriedad y formalidad alrededor de este tipo de iniciativas, ¿no? Platicábamos el poder definir políticas de equidad salarial. Eso no te va a costar ni requiere una inversión adicional a lo que tú ya estás haciendo dentro de tus procesos de contratación y selección o tus procesos de gestión del talento por medio de promociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, garantizar que estás pagando lo mismo en igualdad de términos por el talento a las posiciones que estás contratando. El poder incorporar estos elementos de diversidad a tus políticas de atracción y retención de talento. Como bien decíamos, puede ser el que garantices que haya presencia de talento femenino en cada una de las ternas al momento de tomar una decisión de selección, pero también el tener, como bien platicábamos, diversidad de experiencias, ¿no? No contrates a todos de la misma industria o todos de la misma universidad o todos con el mismo perfil. Adrede busca generar en tu equipo de atracción de talento el que te traigan variedad de perfiles, porque eso va a enriquecer naturalmente entonces al formar parte de la organización en lo que comentábamos. Tienes un contexto y una forma de pensar diferente que se traduce entonces en el tipo de aportaciones, de ideas, de procesos creativos que puedes tener dentro de la organización, ¿no? Luego, evaluar qué tipo de propuesta de valor, de beneficios puedes tener donde consideres este tipo de elementos, ¿no? Evalúa si tal vez estás en capacidad de poder brindar mayor tiempo del legal para procesos de maternidad, por ejemplo, a tus colaboradores mujeres, o si puedes también brindar mayor tiempo al legal a los hombres para que también tengan una licencia de paternidad más sustanciosa realmente para generar este impacto de paternidades responsables, involucradas e ir ayudando en esta narrativa de cómo se distribuye la carga doméstica, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? También hablábamos de la importancia de la salud mental y este tipo de beneficios. También cómo puedes, dentro de tus posibilidades, brindar soporte no solo en temas médicos, físicos, sino también el componente de salud mental como un pilar importante para el bienestar de tus colaboradores. Quedo con esta parte que dices que tiene que venir de liderazgo, tiene que ser parte de la empresa, ¿no? Porque si no se queda un poco en este washing de todos, de diversity, de rainbow, como bien mencionaste. Y creo que esa es la intención y por eso te agradezco muchísimo que hayas participado en esta sesión. La intención de estas grabaciones de Woman Move HR es poderle dar a todas las personas de recursos humanos, ya sean hombres o mujeres, datos duros para poder integrar todo esto en una cultura organizacional y poder garantizar que otra vez ser diversos, ser inclusivos tiene productividad para la compañía. Entonces, Larisa, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio que nos hayas compartido tus conocimientos y antes de terminar, no sé si quieras decir algo o cerrar con algo. No, muchas gracias, Fernanda. La verdad es que me encantó poder conversar contigo hoy y bueno, me gustaría cerrar reforzando el compromiso y recordándole a mis colegas de recursos humanos el rol tan importante y estratégico que jugamos en las organizaciones.
Al final del día, cada uno de nosotros ayuda a capitanear las organizaciones que lideramos, en las que participamos, y cada una de esas organizaciones puede ser un factor de cambio para la sociedad, ¿no? No solo impactamos al colaborador que asiste a nuestra empresa, sino a su núcleo familiar y por ende a la sociedad mexicana. Entonces, ¿cómo adoptamos y reforzamos ese compromiso con la diversidad e inclusión para que prevalezca más allá y realmente generemos un cambio sustentable y que perdure como sociedad? Perfecto, pues sin duda alguna, otra vez, muchísimas gracias, Larisa, por todos los datos, por toda la información, por compartir este conocimiento, por justamente cerrar en el que si somos mejores personas, ayudamos a nuestra empresa, pero también ayudamos a México, ayudamos a todas las personas que nos rodean. Entonces, muchas gracias, Larisa, por la participación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este capítulo de Woman Move HR. Hasta luego.